Bueno, taquiarritmias podemos definir como taquiarritmias todo ritmo que sea mayor a 100 latidos por minuto. Todo ritmo mayor a 100 latidos por minuto va a ser una taquiarritmia. Es una definición bastante amplia. Clásicamente dividimos a las arritmias en bradi y taqui. Bradiarritmias, tenemos dos grandes grupos, como dijimos en la clase pasada, por alteración de la conducción del nódulo sinusal o por alteración de la conducción auriculoventricular. Y las taquiarritmias las podemos dividir, digamos, electrofisiológicamente o electrocardiográficamente mejor, en las que tienen correse ancho y las que tienen correse angosto. Entonces así vamos a... Esto es muy importante, el tema de la clasificación, para que todos hablemos el mismo idioma. O sea, hasta que arritmia vamos a diferenciar siempre que ustedes presenten a un paciente, bueno, presentó una taquicardia con correse ancho o una taquicardia con correse angosto. Así es como vamos a clasificar a las taquiarritmias. Entonces, cuando hablamos de taquicardia con correse ancho, llamamos correse ancho cuando el correse mide más de 120 milisegundos. Podemos distinguir tres grandes grupos de taquiarritmias con correse ancho. La TPS con aberrancia, o sea, que venga el estímulo desde la aurícula y que conduzca con aberrancia de rama, quiere decir que conduce por una rama en lugar de conducir por las dos ramas y generar un correse angosto, conduce por selectivamente por alguna de las ramas. Cuando hay un bloqueo de rama derecha, conduce por la rama izquierda, y cuando está bloqueada la rama izquierda, conduce por la rama derecha. Eso va a producir un QRS ancho, y va a estar dentro del subtipo de taquicardia con QRS ancho. Otro tipo de taquicardia con QRS ancho puede ser una taquicardia ventricular, o sea que directamente el estímulo nace del miocardio ventricular. Eso va a generar también una taquicardia con QRS ancho, porque primero se va a activar el miocardio ventricular de uno de los ventrículos, y posteriormente el estímulo tiene que tomar por tejidos no especializados en la conducción para llegar al otro ventrículo, y eso va a generar un QRS ancho. O puede ser una taquicardia preexcitada. Taquicardia preexcitada quiere decir que el paciente tiene una preexcitación por una vía accesoria que comunica o une o conecta la aurícula con el ventrículo, y eso genera una activación preferencial hacia el ventrículo, y entonces va a generar también una taquicardia con QRS ancho como si fuera una taquicardia ventricular, porque se va a activar el ventrículo primariamente. Dentro de las taquicardias con QRS angosto, que quiere decir que son taquicardias que los dos ventrículos se van a activar simultáneamente, por eso generan un QRS angosto, tenemos taquicardias que nacen en la aurícula y bajan hacia el ventrículo por la vía de conducción normal. Entonces tenemos al aleteo auricular o macro reentradas auriculares, la fibrilación auricular, que es una taquiarritmia irregular, la reentrada nodal, la reentrada aurículo-ventricular o taquicardia ortodrómica, y la taquicardia auricular. Esos son en un pantallazo lo que son las taquiarritmias. Entonces acá tenemos las taquicardias con QRS ancho. Dijimos, las taquicardias con QRS ancho, que generalmente son las que más miedo nos dan o más tenemos que estar más atentos en la unidad coronaria, porque si nos ingresa una taquicardia con QRS ancho, podemos estar ante esto, ante una taquicardia ventricular o a un Wolff-Parkinson-White preexcitado, que puede generar riesgo en el paciente. Entonces, ¿qué pasa? La taquicardia con QRS ancho, como dijimos, pueden estar directamente en el miocardio ventricular y originarse en el miocardio ventricular. Pueden ser taquicardias que nacen en las aurículas y bajan al ventrículo por alguna de las ramas, o pueden ser, como está dibujado acá, una taquicardia preexcitada. Quiere decir que el paciente va a tener un as anómalo aurículo ventricular, como este caso que está dibujado una vía izquierda acá, y que gracias a una taquicardia de la aurícula, como puede ser un aleteo auricular, por ejemplo, todos los estímulos bajan hacia el ventrículo a través de ese haz accesorio. Y eso va a generar una taquicardia con QRS ancho. Muy similar a lo que es una taquicardia ventricular, porque la activación ventricular va a estar en este sitio, en el miocardio ventricular. ¿Se entiende? Si no se entiende algo, enseguida me preguntan y tratamos de
definir, porque son conceptos muy, muy importantes. Si algo no se entiende, me vuelven a decir, lo volvemos a explicar. ¿Qué pasa con las taquicardias con QRS ancho? Si uno tiene una taquicardia con QRS ancho en el electrocardiograma, o sea que los QRS van a medir más de 120 milisegundos, y estamos frente a una persona adulta, y nos llega de una ambulancia en el SER, y lo tenemos ahí, vemos una taquicardia con QRS ancho. ¿Qué probabilidad tiene esa taquicardia de ser taquicardia ventricular si es un adulto? 70%. O sea, si uno tuviera que jugar a la ruleta, digamos, o hacer una apuesta en las taquicardias con QRS ancho, si nos llega una taquicardia con QRS ancho, el 70% de los casos va a ser una taquicardia ventricular en el adulto. ¿Qué pasa si es un niño y viene con una taquicardia con QRS ancho? En el niño prácticamente toda taquicardia con QRS ancho es ventricular. Eso grábenselo, porque es excepcional que un chico que se nos presente con un QRS ancho tenga una taquicardia supraventricular. ¿Por qué es esto? Porque el chico tiene una activación, digamos, de las ramas de las de His muy rápida. Tiene un periodo refractario muy cortito de las de His, y es muy raro que un chico haga aberrancia de rama. ¿Estamos? Por eso que ante un niño, siempre sospechar, si es una taquicardia con QRS ancho, el origen ventricular de la taquicardia. Y si nos aparece esto, ¿qué les aparece? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Una taquicardia con QRS ancho? Irregular. Irregular, porque pueden ser regulares o irregulares a su vez. Entonces, cuando ustedes están frente a esto, como decíamos la otra vez, este electro tiene que acordárselo siempre de memoria. Esto grábenselo. Esto es una taquicardia en el Wolf. Es mejor dicho, una fibrilación auricular en un paciente que tiene un Wolf. También se llama fibrilación auricular preexcitada. En este caso, si uno mira B1, que es esta, vemos que tienen complejos predominantemente positivos, como si fuera un bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, esta es una vía que se localiza a la izquierda. Es una vía izquierda, una vía que une la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Esto es un electro bien típico en un Wolf de alto riesgo, porque fíjense ustedes, el RR preexcitado más corto mide menos de 200 milisegundos. Es un cuadro de riesgo. Y estos cuadros en general hay que chocarlos. Los pacientes hacer una cardioversión. Como dijimos, la mayoría de las taquicardias con QRS ancho van a ser ventriculares, estadísticamente. Doc, perdón. Sí. ¿Puede volver al electro anterior? Sí, señor. Ahí estamos. Ahí en B1, el paciente B1. se ve los 4 complejos ventriculares, los 3 anteriores son de distinta morfología, y a la derecha de esos 4 tiene otro de otra morfología. Otro. Ese. Exactamente. ¿Ese es el normal del paciente? Esto se debe a que este paciente, cuando vos tenés una fibrilación auricular en un paciente con Wolf, la bajada de los estímulos al ventrículo va a ser una mezcla, después lo vamos a ver, pero va a ser una fusión entre los latidos que bajan por la vía normal y los latidos que bajan por la vía accesoria. Vos imagínate, la aurícula está fibrilada y el paciente tiene dos formas de que bajen los estímulos al ventrículo. Puede bajar por la vía de conducción normal, nodo AB, His y ramas del sistema de conducción, o puede bajar por la vía accesoria, ¿no? Entonces Claro, va a haber claro, estímulo, la mayoría de los estímulos va a bajar por la vía accesoria, pero a veces esa vía accesoria se puede bloquear porque la fibrilación auricular es tan rápida, la fibrilación auricular más o menos tiene 700 latidos por minuto. Entonces, en determinadas circunstancias la vía se puede bloquear y entonces obliga a los estímulos a bajar por el sistema de conducción normal, como es este latido. Acá la vía, ves que fue estimulada muy rápido, fíjate que acá tenés prácticamente el RR más precoz de todo, bajan los estímulos muy rápido, y acá la vía accesoria medio que se bloqueó, y entonces este estímulo bajó por el nodo AB. ¿Se entiende? Acá tenemos otro, Sí, que bajó por el nodo AB, y después bajan intermitentemente, la mayoría por la vía accesoria, pero alguno por ahí baja por el nodo AB. Así se lee este electrocardiograma. Son bien, por eso que yo digo, estos electros acuérdenselo de memoria, porque es bien típico, no puede ser otra cosa más que un Wolf preexcitado.
Perfecto, gracias. A veces hay que hacer diferencial. Yo vi electros así, muy similares a esto, a veces, cuando le colocan a los pacientes una vía central y toca la válvula tricúspide, porque empieza a hacer un montón de latidos, pero bueno, es totalmente un contexto totalmente diferente. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Se escucha bien. Bueno, entonces dijimos que la mayoría de las taquicardias con concurrencia angosta van a ser taquicardias ventriculares. Entonces, hablando ahora de taquicardias ventriculares, vamos a hablar que puede haber dos grandes tipos. Asociadas a cardiopatía, las taquicardias ventriculares que están asociadas a cardiopatía, o sea que el paciente, para esto hay que hacerle un eco al paciente, siempre basándonos en la ecografía. Entonces, si el paciente tiene una cardiopatía, puede estar asociada a enfermedad coronaria, a un infarto previo, al Chagas, a una miocardiopatía hipertrófica obstructiva o una cardiopatía hipertensiva. Y si no están asociados a cardiopatía, el paciente tiene corazón estructuralmente sano, la dividimos en QT normal o QT largo. Si es una TB no asociada a cardiopatía, o sea, una TB en corazón sano, hay que ver el QT del paciente. Si el QT del paciente es normal, puede ser una TB idiopática del ventrículo izquierdo o una TB del tracto de salida del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Esas son las taquicardias que se dan en corazones sanos y con QT normal. Y si tenemos un QT largo, si el paciente, además de tener una TB no asociada a cardiopatía y tiene QT largo, bueno, el QT puede ser congénito o adquirido. Adquirido generalmente por drogas, o el congénito asociado muchas veces a síndromes genéticos. Y otra de las clasificaciones de las taquicardias ventriculares, habíamos dicho asociada a cardiopatía o en corazón sano, es una clasificación. Y otra clasificación muy útil también es llamarla según el electrocardiograma, en monomorfas o polimorfas. Cuando es una TB monomorfa, habla de que hay un sustrato fijo. Sustrato fijo significa una zona de necrosis, un infarto previo, una miocardiopatía dilatada y idiopática con zonas de fibrosis, o alteración en el sistema de conducción para dar el origen a una reentrada rama a rama. O sea, un paciente que ya tenga un bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, que sospechemos una taquicardia ventricular que entra, o sea, la reentrada la hace entre las ramas del sistema de conducción. Son más raras, pero existen. O sea, esos son TB monomorfa. Siempre pensar, cuando uno tiene una TB monomorfa y sostenida, que hay una zona de necrosis en general. Infarto previo, miocardiopatía dilatada, generalmente son pacientes con cierto deterioro de la función ventricular. Y las polimorfas es porque hay sustrato variable. Ustedes siempre a veces vemos pacientes que me muestran los electros y hay taquicardia ventricular polimorfa, o sea que no todos los latidos son iguales, sino que son diferentes los latidos, los QRS. Entonces siempre decimos, bueno, puede ser isquémico, puede ser metabólico, alteraciones electrolíticas, puede ser por drogas, intoxicaciones por drogas, o drogas proarrítmicas, como pueden ser las drogas que se usan mucho en psiquiatría, antibióticos, etc., o relacionadas a QT largo. Esa es otra clasificación que tienen que tenerla siempre en la cabeza para hablar de taquicardias ventriculares. Entonces, acuérdense, asociadas o no a cardiopatía, monomorfas o polimorfas. Acá tenemos una TB polimorfa asociada a QT largo. Fíjense, el QT siempre hay que medirlo y mirarlo. Siempre se dice así, hay que medirlo y mirarlo. Se mide, este es un QT largo, ya lo vemos prácticamente a simple vista, y mirarlo porque realmente es raro el QT. Es un QT bien raro, y estas son las taquicardias que produce el QT. Fíjense, los QRS son siempre distintos, unos de otros. Algunos tienen polaridad hacia abajo, otros hacia arriba, lo que a veces conforma lo que le decimos la torsión de punta, porque la punta para abajo, punta para arriba, como que es un dibujo como que tuerce la punta de despolarización. Por eso se llama torsión de punta. Taquicardias polimorfas asociadas a QT largo.
Las taquicardias ventriculares asociadas a cardiopatía isquémica es el escenario más común. ¿Qué probabilidad tiene un paciente de tener una taquicardia ventricular si tiene un infarto previo? Esto es una pregunta muy importante que ustedes la sepan responder. ¿Por qué? Porque si ustedes ven un paciente en la emergencia, en el CER, y el paciente trae este electro, usted va a decir si tiene una taquicardia con QRS ancho, con imagen de bloqueo de rama derecha. Y si el paciente tiene un infarto previo, prácticamente está hecho el diagnóstico de taquicardia ventricular, porque el infarto previo tiene un valor predictivo positivo para TB del 85%. Entonces, si ustedes en el interrogatorio lo primero que tiene que preguntar al paciente, ¿usted es portador de infarto? Si le dicen, sí, yo tuve un infarto en el año, bueno, si tuvo un infarto, muchachos, es una taquicardia ventricular. No le busquemos la quinta pata al gato, hay que considerar la taquicardia ventricular y actuar en consecuencia. Entonces, la presencia de infarto previo nos hace pensar que esa taquicardia con QRS ancho va a ser de origen ventricular y vamos a tener que tratarla como una TB. Bueno, acá les traje algunas diapositivas de drogas antiarrítmicas después de una muerte súbita rítmica. Fíjense esto para repasar un poquito lo que son las drogas antiarrítmicas. Fíjense la mortalidad, esto es mortalidad del paciente, estos son los años. Fíjense que la única droga con betabloqueantes, son las únicas drogas que mejoran la mortalidad postinfarto en los pacientes con taquicardia ventricular. Fíjense como con betabloqueantes la mortalidad es menor, o mejor dicho, la sobrevida es mejor con el betabloqueante que sin el betabloqueante. Y esto es con antiarrítmicos. Fíjense, sin antiarrítmicos y con antiarrítmicos. O sea, es preferible en el postinfarto no usar ningún antiarrítmico. ¿Por qué? Porque los antiarrítmicos casi todos disminuyen la sobrevida en los pacientes postinfarto. La única droga que se salva de esto son los betabloqueantes. Entonces, ojo con la cardiopatía isquémica, con usar drogas antiarrítmicas, pues son peligrosas y en general empeoran la sobrevida. Acá tenemos un gráfico de riesgo relativo, donde vemos que los betabloqueantes reducen la mortalidad en los pacientes con cardiopatía isquémica, los betabloqueantes. La miodarona es una droga que también, en todos los estudios, va para el lado de la mejoría de la calidad de la sobrevida, pero el resto de las drogas, fíjense ustedes, aún los calcio antagonistas y las drogas tipo 1A, 1B, 1C, son todas detrimentales, todas producen aumento de la mortalidad en los pacientes post-infarto. Entonces, ojo con la flecainida, ojo con la propafenona, todas estas drogas a veces que damos, el sotalol, pueden aumentar la mortalidad. También podemos hacer ablación por catéter de las taquicardias ventriculares, sobre todo esto se usa en las TB idiopáticas, asociadas a corazón sano, tracto de salida del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, las idiopáticas del ventrículo izquierdo, algunas asociadas a algunas cardiopatías congénitas como la tetralogía del Fallot, la reentrada rama a rama, y también hacemos ablación en las taquicardias necróticas que no responden a los fármacos. También para estas taquicardias muchas veces colocamos cardiodefibriladores, o se puede llegar a hacer un trasplante, una cirugía en pacientes refractarios a todo tipo de terapéutica. Bueno, taquicardias con QRS angosto. Ahora vamos a pasar un poquito a las taquicardias con QRS angosto. Tenemos tres tipos. ¿Quedó más o menos claro las taquicardias con QRS ancho? Sí, Doc. Sí, Doc. Vamos a hablar un poquito de taquicardias con QRS angosto. Estas taquicardias, las que tienen QRS angosto, van a ser taquicardias que nacen en la aurícula, o sea, supraventricular, y bajan por el sistema de conducción normal hacia el ventrículo, activando los ventrículos por la vía de conducción normal, o sea, bajan por las ramas de las de His. Eso genera una taquicardia con QRS angosto. La taquicardia auricular es la más fácil de todas porque es una taquicardia que se origina en la aurícula y baja por el nodo AB His-Purkinje. Va a tener un PR más corto que el RP,
como se ve acá, el PR va a ser más cortito que el RP, y bueno, van a tener distintos grados ¿cómo es?, de frecuencia cardíaca de acuerdo a la taquicardia, ¿no es cierto? Si uno a estas taquicardias le hace masaje del seno carotidio o le da adenosina, muchas veces lo que vemos es que aumenta el grado de bloqueo y se ven las ondas P no conducidas, como a veces vemos en los aleteos auriculares. Las taquicardias por entrada B ortodrómica son las taquicardias que en pacientes que tienen haces accesorios. Estos pacientes que tienen un haz accesorio, como este caso que está dibujado una vía izquierda en este paciente, el haz accesorio a veces puede ser aparente o a veces puede ser inaparente. ¿Por qué? Porque ese haz accesorio a veces no es un Wolff-Parkinson-White aparente, porque a veces estos haces accesorios conducen solamente en forma retrógrada, o sea, conducen de ventrículo a aurícula, y no siempre el paciente va a tener una preexcitación si tiene un haz. Se llaman vías ocultas, porque conducen el estímulo de ventrículo a aurícula. Si uno ve el electrocardiograma en ritmo sinusal, no se va a dar cuenta que tiene un haz accesorio, porque son vías ocultas. Entonces, estos pacientes hacen taquicardias ortodrómicas, o sea, ortodrómicas porque bajan por el sistema de conducción normal y suben por la vía accesoria. Este es el circuito que hace la taquicardia. Este circuito que hace la taquicardia, ¿qué pasa? Se activa la aurícula. Posteriormente el estímulo tiene que bajar por el nodo AB, bajar por el GIS, pasar por la rama de las de GIS, llegar al ventrículo y por el ventrículo ir por sistema de conducción inespecífico, donde el estímulo va más lento, y llegar otra vez a la vía para llegar a la aurícula. Eso hace que la onda P se va a alejar del QRS. El QRS se origina acá, cuando se despolariza el ventrículo, y todo este trayecto que hace la activación ventricular hasta llegar de vuelta a la vía es una activación que se hace no por tejido especializado, sino que se hace por miocardio ventricular. Entonces, este pedacito acá, este viaje que hace el estímulo eléctrico, que lo hace por miocardio ventricular no específico, tarda más tiempo. Al tardar más tiempo, la onda P se va a alejar del QRS. Entonces estas taquicardias que vemos con un RP más largo que lo normal, la P está atrás del QRS, perdón, la P está atrás del QRS, pero se ve perfectamente que es más de 2 cuadraditos, o sea, 0,8 milisegundos, 2 cuadraditos por lo menos. Esas taquicardias que ustedes ven acá, que tienen la P a más de 2 cuadraditos del QRS, son taquicardias ortodrómicas. Hay que pensar que la taquicardia es una taquicardia ortodrómica y que hay una vía accesoria en juego. Acá lo vemos de vuelta. Taquicardias ortodrómicas. Vemos que la P se inscribe posterior al QRS sobre el ST. Hay que ver bien el electrocardiograma para darse cuenta. ¿Qué pasa en estas taquicardias si nosotros hacemos adenosina? Bueno, va a cortar. ¿Dónde corta la adenosina? Si nosotros vemos este gráfico acá, ¿qué les parece a ustedes? ¿Dónde va a actuar la adenosina? En el nodo La AB. taquicardia está dando vuelta acá. En el nodo AB. La adenosina es una droga que produce bloqueo AB. Entonces, ¿cómo va a cortar la taquicardia? ¿Va a cortar con QRS o va a cortar con P? ¿Cuál es la última cámara que se va a despolarizar? Y se bloquea acá. El estímulo va así, y se bloquea acá. Vamos a ver una P y se bloquea. No vamos a ver QRS, va a haber una P sin QRS, ¿verdad? En cambio, si bloqueamos la vía, si nosotros le hacemos una ablación de la vía y lo bloqueamos acá, va a haber un QRS y no va a haber P después. ¿Se entiende? ¿Puedo hacer una pregunta? Hagan preguntas, sí. ¿Acá entrarían las TPS entonces, en este grupo? Claro, taquicardias con QRS angosto son las TPS. En general, En TPS la, es digamos, la taquicardia de paroxística reentrada supraventricular. a B ortodrómica, digo yo. ¿Cómo? De reentrada a B ortodrómica es la TPS. No, TPS son taquicardias paroxísticas supraventriculares. La TPS habla del paroxismo. Paroxismo significa que comienza de golpe y corta de golpe. Las TPS, que nosotros le decimos generalmente TPS, son taquicardias paroxísticas supraventriculares, quiere decir que son de comienzo súbito y terminación súbita.
Puede ser una taquicardia auricular, una TPS, puede ser una reentrada ortodrómica o puede ser una reentrada nodal. O sea, TPS es casi un sinónimo de taquicardia concurrencia angosto. Habla del paroxismo. Vos a veces podés tener una taquicardia concurrencia angosto y es un aleteo auricular. Y no es una TPS porque no aparece ni corta de golpe, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Está claro, la TPS en general, cuando uno dice una TPS, o es una reentrada ortodrámica o una reentrada nodal. Las TPS en general manejamos casi esas dos entidades. ¿Eh? Puede Doc, ser y también una taquicardia auricular, que sea es, también paroxística. claro, la taquicardia auricular sí está dentro de la TPS, Sí, sí, porque pueden ser paroxísticas. pero no la Paroxística FA ni el significa que aleteo. aumenta, que aparece de golpe y para de golpe. El aleteo es más raro que sea un paroxismo. En general, el aleteo, una vez que empieza, es raro que termine solo. Siempre va a haber una maniobra, lo mismo que una FA, ¿viste? Es raro que la FA solita corte y que sea que el paciente se dé cuenta que empezó y que terminó una determinada oportunidad. Así que cuando uno dice TPS, en general se refiere a las reentradas, a las taquicardias con concurrencia angosto regulares. Así que, y habla del paroxismo, habla de que empiezan de golpe y terminan de golpe. Es toda una entidad. Son estas taquicardias, ¿sí? Las ortodrómicas, las reentradas nodales, fundamentalmente, o alguna taquicardia auricular que también puede ser paroxística. Bueno, ¿se entiende lo que les decía, cómo corta la taquicardia? Eso es importante. Si uno le hace adenosina a esta taquicardia, va a cortar con P sin QRS. Lo mismo que si uno le hace masaje sinocarotideo. Va a cortar con la onda P y acá se bloquea, o sea, P y nada, no va a venir QRS. En cambio, si la taquicardia, nosotros le hacemos una ablación en taquicardia, va a cortar con QRS sin P, porque le vamos a bloquear la vía. Entonces, fíjense en esta secuencia del electrocardiograma, le hacemos adenosina en bola y corta con una P. Fíjense, esta es la P. Acá está la P dentro del ST. Acá se ve muy bien. ¿Por qué esta es la P? Porque cuando revierte ritmo sinusal no vemos esto. Entonces acá hay una P, acá no está y acá está. Entonces corta con P sin QRS. ¿Qué significa? Cortó con P. Cortó en la aurícula y no pudo bajar al ventrículo. Entonces acá reafirmamos que el paciente tiene un as accesorio. Este es prácticamente diagnóstico de certeza que estamos frente a un paciente que tiene un as accesorio. Estos pacientes a veces, como decimos acá, tienen la vía y no tienen preexcitación. En este caso, fíjense, acá le hacemos la preexcitación en este tono azul más oscuro. En este caso, el paciente tiene una vía accesoria, entonces, ¿qué pasa? Acá el paciente, parte de su ventrículo se activa por la vía accesoria y parte de su ventrículo se activa por la vía normal. Acá falta dibujar el accesorio. Esta es una preexcitación mínima, el paciente tiene una pequeña onda delta. Esta es una preexcitación más importante, porque mayor cantidad de estímulo conduce por la vía accesoria, y esto es un Wolf inaparente o una vía oculta, porque la vía no conduce en forma anterógrada, conduce en forma retrógrada. Entonces va a tener un QRS normal. ¿Estamos? Acá más o menos lo mismo. El Wolf, como es el mecanismo, baja por el nodo AB y baja por la vía. Entonces, el latido preexcitado siempre un latido de fusión, porque parte va a despolarizar por el ventrículo normal y parte va a despolarizar por la vía, como vemos acá. Una parte va a ser despolarizada por la vía y otra parte va a ser despolarizada por el tejido de conducción normal. Cuando se genera la taquicardia paroxística, el estímulo baja por el nodo AB-Purkinje y sube por la vía. Y ese es el circuito reentrante que hace la taquicardia. Hay vías que tienen conducción decremental. ¿Qué significa? Son vías accesorias con cierto grado de alteración que conducen el estímulo en forma lenta. No son rápidas como las vías accesorias normales. Y esto genera unas taquicardias que se llaman taquicardias de Kummel, que son vías accesorias que tienen propiedades decrementales.
Son vías accesorias que conducen el estímulo en forma lento. Entonces estas taquicardias van a ser taquicardias con RP largo. RP largo. Son más raras de ver. Hace bastante que no veo una de estas, pero tienen el RP largo. Se llaman taquicardia de Kummel o PJRT. PJRT porque son de la unión, en general le dicen taquicardia junctional taquicardia. Y clásicamente tienen la P negativa en cara inferior, como vemos acá, y un PR más corto que el RP, como si fuera una taquicardia auricular, pero en realidad están mediadas por unas accesorios. Doc, Acá perdón, otro se va ejemplo. a cortar ahora Sí. en 1 minuto y medio más o menos, Ah, bueno. así que volvemos a entrar con el mismo link y la contraseña. Bueno, listo. Siga si quiere Avísenme. hasta que se corte. Dale, seguimos hasta que se corte. Entonces acá les traje un gráfico, que esto es lo que, digamos, lo que tienen que saber cuando ustedes miran un electrocardiograma. Si ustedes ven la P, acá hay una taquicardia, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven que la P no se ve la P, quiere decir que está dentro del QRS, piensen en una reentrada nodal AB común. Una reentrada nodal. Si ustedes ven que la P está detrás del QRS, piensen en una reentrada B ortodrómica, o sea, paciente que tiene un accesorio que hace la reentrada auriculoventricular. Y si ustedes tienen una P que está como si fuera una taquicardia sinusal, está antes del QRS, con un PR más corto que el RP, piensen en una taquicardia auricular, puede ser una reentrada veno común, una reentrada veno común más raro, o una taquicardia de estas incesantes de Kummel que acabamos de ver. Entonces, esto es importante que lo sepan electrocardiográficamente para ver, de acuerdo a dónde está la onda P en el electro, saber qué tipo de taquicardia puede llegar a tener el paciente. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una taquicardia. ¿Qué les parece esta taquicardia? A ver, si alguno que tire un diagnóstico probable. Bueno, ¿estamos de vuelta? Sí, Doc, faltan algunas, pero ahí se van conectando. Si quieres ya puede ir compartiendo la pantalla. Bueno. Habíamos estado, creo que acá. Sí. Bueno, ¿qué les parece este electro? Ahora que sabemos un poquito más de taquicardia con QRS angosto. Doc, ¿parece regular? Bien, taquicardia, le podemos decir una taquicardia regular con QRS angosto. Y después, ¿qué nos fijamos? Si hay P. Si hay P. Perfecto. Vemos si hay P y dónde está la P. ¿Qué les parece? ¿Ven la onda P? O inferir dónde está la P, ¿no? En D2, metida como en la T. Acá. Como si estuviera en el medio de los QRS. Se ve la P bastante desnudita acá, no está ni dentro de este QRS, ni es una P que está, ni es esto la P, que sea un PR más corto que el RP, sino que la P está acá. Está acá, fíjense en B6 cómo se ve, cómo deforma acá el ST, en ABF también. O sea que vemos que es una taquicardia que tiene una P casi en el medio entre los dos QRS y con un RP, le llamamos RP, o sea, desde la R a la P, más de 80 milisegundos, o sea, más de 2 cuadraditos, o 2 cuadraditos justos. Entonces, estas taquicardias, acuérdense que lo más probable es que sea una reentrada AB, ortodrómica. Quiere decir que este paciente tiene un accesorio
que genera el mecanismo de la taquicardia. Si vemos una taquicardia donde no vemos la onda P, quiere decir que la P está metida dentro del QRS, entonces esos pacientes van a tener una reentrada nodal. Que ya la vamos a explicar un poquito. Bueno, acá tenemos cómo pueden ser las vías accesorias, pueden estar a lo largo de todos los anillos del anillo fibroso, tanto de la mitral como de la tricúspide. Estos casos son interesantes porque estos pacientes se curan definitivamente con ablación por radiofrecuencia. Acá tienen un paciente con un Wolf, donde acá empezamos a hacerle la aplicación de radiofrecuencia, y fíjense acá tenemos el QRS, como los QRS de tener el Wolf pasan a estar normales. Acá se quema la vía, y de pasar por la vía accesoria el estímulo, se bloquea obviamente la vía accesoria porque se quema con la ablación, y el paciente queda sin el Wolf. Hablando de taquicardias auriculares, que dijimos hoy que van a tener el PR más corto que el RP, las localizaciones más frecuentes de las taquicardias auriculares son a nivel de la aurícula derecha, sobre la crista terminalis, sobre el ostium del seno coronario, y del lado izquierdo sobre las venas pulmonares. Esos van a ser los orígenes más frecuentes de las taquicardias auriculares. Acá tenemos de vuelta el mecanismo de las taquicardias auriculares. Los aleteos auriculares, acá vemos un típico ejemplo cuando le hacemos masaje o adenosina, cómo abre la taquicardia. Cuando ustedes tienen taquicardias con QRS angosto que abren de esta manera, siempre son taquicardias que están limitadas a la aurícula. Su mecanismo está dentro de la aurícula. No participa el ventrículo en la taquicardia, ni participa un haz accesorio, ni nada de eso. Entonces son taquicardias que, si uno le saca el ventrículo, siguen existiendo. En cambio, una taquicardia por haz accesorio no puede existir si no existe el ventrículo, porque obligadamente pasan por el ventrículo en su circuito. En cambio, estas taquicardias son auriculares. Necesitan solo de la aurícula para existir. Entonces, si uno hace un bloqueo AB con la adenosina o con masaje, la taquicardia va a quedar desnuda, la vamos a ver, y hacemos el diagnóstico de una taquicardia auricular macrorreentrante o un aleteo auricular. Acá vemos el clásico aleteo auricular, que va a dar una taquicardia con QRS angosto, y el aleteo auricular es una macrorreentrada auricular con una zona de conducción lenta que está en general entre el ostium del seno coronario y la vena cava inferior, y que hace que tiene un mecanismo a favor de las agujas del reloj, se llama, en general, el aleteo es atípico, o el común, el que gira en contra de las agujas del reloj. O sea, clockwise, que sería a favor de las agujas del reloj, o el común, que es antihorario. Sería horario y antihorario. Pero los dos son iguales, usan el mismo circuito, uno en un sentido y otro en otro circuito. El más común es el antihorario. Y el antihorario va a tener ondas F negativas en la cara inferior, como en este caso, son las ondas para abajo, y positivas en B1. Eso hace, eso es cuando tenemos el aleteo antihorario, que es el más común. Bueno, esta es de vuelta una de las reentradas de Cumel, y acá vemos lo que es la reentrada nodal, AB común. Este es el otro mecanismo de TPS más común. Esta es la taquicardia más común, se da más frecuentemente en mujeres, jóvenes. ¿Y a qué se debe esta taquicardia por reentrada nodal común? A que el paciente tiene una disociación longitudinal del nodo AB. O sea, estos pacientes tienen un nodo AB que tiene como dos colitas, como un nodo AB bífido. ¿Qué significa esto? Que tienen una vía rápida y una vía lenta de conducción. El nodo AB se llama disociación longitudinal del nodo AB. Entonces estos pacientes normalmente están en ritmo sinusal porque el estímulo baja por la vía rápida. El estímulo baja por la vía rápida y su corazón funciona de esa manera. Pero ¿qué pasa? Estos pacientes tienen una vía lenta también. Tienen una vía lenta nodal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una extrasístole auricular, esa extrasístole auricular, si existe en un momento dado justo, ¿qué pasa ese extrasístole? Se bloquea a nivel de la vía rápida,
y baja a través de la vía lenta, activando los ventrículos y tomando la vía rápida fuera del periodo refractario. Entonces eso le permite a ese estímulo empezar un mecanismo de reentrada dentro del nodo AB que se llama reentrada nodal. O sea que estas taquicardias están, digamos, como dentro del nodo auriculoventricular, porque el paciente tiene un nódulo auriculoventricular disociado, con fibras lentas y fibras rápidas que forman como dos vías, y eso genera la reentrada nodal común. Acá vemos, esto lo hacemos en el estudio electrofisiológico, fíjense que el paciente tiene onda P QRS, onda P QRS, y acá le aplicamos una extrasístole, que yo les digo, fíjense esta extrasístole, cómo conduce con un PR mucho más largo que este PR. Eso se llama salto de vía. O sea, de conducir por la vía rápida, por acá, al poner una extrasístole, esa extrasístole se bloquea en la vía rápida, baja por la vía lenta y sube de vuelta por la vía rápida. Entonces, esta reentrada también se llama reentrada nodal AB, lenta rápida, porque baja lento y sube rápido. Y acá en el electrocardiograma vemos como baja lento al ventrículo y sube rápido generando otro QRS. Y así se genera esta taquicardia por reentrada nodal común, donde si en el electrocardiograma clásicamente no vemos la onda P, porque la onda P coincide con el QRS. Las taquicardias con QRS angosto son el 16% aproximadamente de las arritmias que nos van a llegar a la unidad coronaria. Siempre la fibrilación auricular está primero, pero es un grupo importante de consultas, ¿no es cierto?, en la unidad coronaria. Como dijimos, puede estar originada en la aurícula, en nodo AB o en el GIS, y son las que muchas veces denominamos TPS. Acá tenemos otro comienzo de la evaluación por radiofrecuencia, donde vemos cómo se cura el paciente, ¿no es cierto? La taquicardia acá se interrumpe con QRS sin P, lo que decíamos antes. Fíjense ustedes cómo tenemos ventrículo y aurícula, ventrículo y aurículo, y acá el ventrículo sin la aurícula. Quiere decir que quemamos el A accesorio. Al revés de lo que pasa si le damos adenosina al paciente. Se la puse porque habíamos hablado del otro electro que cortaba con la P5RS. Entonces esto es clásico de una reentrada B ortodrómica por unas accesorias. Los pacientes que tienen Wolf, muchas veces los evaluamos en la ergometría también, les van a llegar en la ergometría. Y lo que se busca en la ergometría es esto, es la pérdida de la preexcitación a medida que el paciente hace un esfuerzo. Esto significa que cuando los QRS, cuando está en las primeras etapas de la ergometría, van a ser todos con Wolf. Pero si ese Wolf, cuando nosotros le aumentamos la frecuencia cardíaca al paciente, empieza a desaparecer, como en estos casos, significa que la vía tiene un periodo refractario más largo. Entonces esos pacientes podemos inferir de que tienen menor riesgo si alguna vez llegan a hacer una fibrilación auricular, porque justamente la vía se bloquea a frecuencias rápidas. ¿Se entiende eso? Acá tenemos un electro típico de un paciente con Wolf, con onda delta. Fíjense, onda delta negativa en B1, como si fuera una imagen de bloqueo rem izquierda. Este paciente tiene una vía del lado derecho, porque es negativa en B1. También pueden haber Wolf intermitentes, en el que un latido es con QRS normal y otro latido es con Wolf. Un clásico ejemplo de Wolf intermitente. En general, en estos casos, el Wolf es de bajo riesgo. Acá tenemos la clasificación del Wolf, manifiesto, hay preexcitación en el electrocardiograma, permanente o intermitente, y el inaparente solamente aparece con maniobras vagales. Bueno, la taquicardia, esto es más o menos lo mismo que vimos hoy. Vamos un poquito a taquicardia ventricular sostenida. Hablando de taquiarritmias y de taquiarritmias con QRS ancho, ¿cómo definimos a la taquicardia ventricular sostenida? Que ese es otro término que empleamos mucho los cardiólogos, cuando vemos una taquicardia que tiene más de 30 segundos de duración o que cursa con descompensación hemodinámica. A eso se llama TB sostenida.
Y para definir mejor al paciente le podemos llamarla, o tenemos dos posibilidades, que sea monomorfa o que sea polimorfa. Eso ya lo vimos recién hace un ratito, lo repetimos. La monomorfa le podemos además agregar el apellido si tiene bloqueo rama derecha o si tiene bloqueo rama izquierda. Y a su vez cada una puede ser con o sin cardiopatía. Y ya con esta clasificación tenemos bastante acertado el diagnóstico de lo que tiene el paciente. Y si es una taquicardia ventricular polimorfa, podemos decir si está asociada a QT largo o no está asociada a QT largo. Tenemos dos algoritmos para saber si esa taquicardia ventricular es de origen, perdón, si esa taquicardia con QRS ancho es de origen ventricular. Tenemos el algoritmo de Brugada o el algoritmo de SRA. Son los dos autores más importantes que presentaron algoritmos para identificar las taquicardias con QRS ancho. ¿Qué dice Brugada? La primera pregunta que nos hacemos frente a una taquicardia con QRS ancho es la ausencia de complejos RS en las precordiales. Si son todos para arriba o son todos para abajo, que no tenemos RS, la taquicardia esa va a ser ventricular. Después se fija en la disociación AB. Si vemos que hay ondas P disociadas del ventrículo, que a veces es más difícil de ver, también afirmamos que la taquicardia es ventricular. Si el R nadir de S es mayor a 100 milisegundos, también decimos que es ventricular. Esto habla de conducción lenta intraventricular, o sea, desde la R a la S, que sea una deflexión intrínsecoide, que también se llama lenta. Y después por los criterios morfológicos que ahora vamos a ver. Y el doctor SRA nos decía, lo primero que veía él es la disociación AB, le da más bolilla al ancho de QRS, cuando el QRS es muy ancho, más de 160 milisegundos, también tenemos que pensar en taquicardia ventricular. El eje del QRS, o que es lo mismo mirar a ABR, si ABR es positiva, es más probable de que sea ventricular, y los criterios morfológicos. ¿Cuáles son los criterios morfológicos? Con imagen de bloqueo rama derecha, siempre vamos a ver B1 y B6. Si el paciente tiene la imagen de la taquicardia, tiene imagen de bloqueo rama derecha, esto quiere decir que B1 es positivo. Si B1 es positivo, tenemos que fijarnos. Si tiene el signo del conejo, las dos orejitas del conejo, y la primera es más alta que la segunda, pensemos en taquicardia ventricular. O si en lugar del signo del conejo es solamente una sola deflexión hacia arriba, pensemos en taquicardia ventricular. Y la relación RS negativa en B6, o sea que lo negativo es mayor a lo positivo, también nos tiene que hacer pensar en taquicardia ventricular cuando estamos frente a un electro con una taquicardia ventricular positiva en B1. Si la taquicardia ventricular o si la taquicardia con QRS ancho es negativa en B1, tenemos que ver la B1. Y si la B1 tiene R ancha, o sea, si tiene R en B1, y si la deflexión para abajo es mellada, también tenemos que pensar en ventricular. O si la positividad en B6 es mayor a la negatividad, con imagen de bloqueo rama izquierda. Esos son los 4 criterios morfológicos que nos ayudan a identificar a una taquicardia con QRS ancho para llamarla o para pensar que es origen ventricular. Acuérdense que también hablamos la presencia de infarto previo, que eso surge del interrogatorio, también suma muchos puntos para pensar en ventricular. Lo mismo que si la taquicardia se da en un niño. Siempre pensemos en taquicardias ventriculares. Entonces, acá está un poco la clasificación de TB monomorfa. Dijimos, con cardiopatía, sin cardiopatía. Con cardiopatía, postinfarto, miocardiopatía dilatada, reentrada rama a rama. Con imagen de bloqueo rama izquierda, postinfarto, dilatada, displasia, rama a rama. Y si no tiene cardiopatía, pensemos en TB idiopática del ventrículo izquierdo o la TB del tracto de salida. O del ventrículo izquierdo si es con bloqueo de rama derecha, o del ventrículo derecho si es con bloqueo de rama izquierda. Bueno, acá tenemos un ejemplo típico, una taquicardia ventricular monomorfa. Fíjense, criterios morfológicos, que es lo que vamos a identificar.
si es la onda R acá predominantemente positiva, casi una R monofásica, con mayor negatividad que positividad en B6, y un ancho ocurre ese bien ancho, taquicardia ventricular, por más que no veamos la disociación AB, que en este caso es difícil de ver. ¿Qué pasa con la TB polimorfa? Cuando la TB es polimorfa, cuando los QRS son desiguales entre ellos, decimos asociada a QT largo o no asociada a QT largo. Acuérdense siempre que si hay QT largo, esto puede ser congénito o adquirido. Los congénitos son los síndromes genéticos y los adquiridos generalmente el paciente está con alguna droga que le prolonga el QT. Acuérdense, los antibióticos, las drogas psiquiátricas, hay muchas drogas que prolongan el QT, los inhibidores de la bomba de protones que le damos a veces a los pacientes para las gastritis, etc. No asociada a QT largo, decimos alteraciones electrolíticas, metabólicas, la isquemia, la hipotermia o el síndrome de Brugada. Acá tenemos una clásica TB polimórfica en un paciente que hacía muerte súbita. Este chico era un chico joven, muerte súbita, con el ejercicio. Se sincopaba durante el ejercicio. Fíjense ustedes que en ritmo sinusal estaba perfecto el electro. Cuando hacemos un poquito de isoproterenol, fíjense ustedes cómo aumenta la frecuencia cardíaca y empiezan a aparecer primero extrasístoles sola, y con el aumento del isoproterenol hace prácticamente una fibrilación ventricular. Este chico terminó con un cardiodesfibrilador. Taquicardia ventricular monomorfa y sostenida posinfarto. Acá tenemos un clásico paciente con un infarto agudo de miocardio. Fíjense en la precordial, un infarto anterolateral, que hace esta taquicardia con QRS ancho. Si tiene un infarto, siempre piensen en que la taquicardia es de origen ventricular. Una taquicardia con QT largo, paciente con QT largo, fíjense ustedes cómo la TB es polimorfa, con torsión de punta, una punta para arriba, otra punta para abajo. TB asociada a QT largo. Estos son los QT congénitos, no vamos a entrar en detalle, es para hablar una clase entera. Todos los QT, todas las variedades de QT que hay, pero siempre son TB polimorfas. Otra taquicardia ventricular, este es un paciente chagásico, bloqueo de rama derecha, quiere decir que viene del ventrículo izquierdo. También criterios morfológicos, fíjense, mayor negatividad en B6, onda R monofásica en B1, ancho, el QRS bien ancho, taquicardia ventricular. Bueno, estos pacientes muchas veces, como saben, terminan con un cardiodesfibrilador. El manejo puede ser empírico, muchas veces ponemos amiodarona en forma empírica a estos pacientes. Si tenemos tiempo podemos guiarnos por el Holter, poner un Holter, ver si le borramos las extrasístoles, ver si borramos, podemos mejorar la carga rítmica. Podemos guiarnos también por el electrofisiológico, ver si es inducible después de drogas y si lo transformamos en inducible o la combinación de los tratamientos. La reentrada rama a rama rápidamente son pacientes que tienen este tipo de electros muy rápidos, taquicardia con QRS ancho muy rápidos, prácticamente como si fueran un aleteo ventricular. Son taquicardias que suben por una rama y bajan por la otra rama, y generan un circuito reentrante entre las ramas. Generalmente son pacientes que tienen ya un trastorno de conducción en alguna de las ramas, y generalmente tienen una miocardiopatía dilatada. Taquicardia ventricular también en una miocardiopatía dilatada. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho también es otro subgrupo de sustrato ventricular para generar taquicardia ventricular. En estos pacientes, clásicamente, los pacientes van a tener una melladura detrás del QRS que se llama onda epsilon. Es una melladura que tiene atrás del QRS que habla de la lentitud de la conducción del estímulo eléctrico en el ventrículo derecho. Muchas veces tienen imagen de bloqueo incompleto de rama derecha. La reentrada rama a rama se cura con la ablación de la rama derecha. Acá están haciendo en el paciente una ablación, fíjense cómo aparece acá, bloqueo de rama derecha durante la ablación.
Otra de las formas de tratar esta taquicardia es con el pacemapping. Esta es la taquicardia clínica. Acá ponemos un catéter en la zona de la taquicardia, que era el tracto de salida, estimulamos y reproducimos exactamente la taquicardia, la misma morfología de la taquicardia. Quiere decir que estamos estimulando, marcapaseando del lugar exacto de donde nace la taquicardia, y eso es un parámetro muy útil para generar radiofrecuencia en ese sitio y matar las células que están generando la taquicardia. Síndrome de Brugada, también hablando de las taquiarritmias, generalmente es un síndrome que se da en hombres, en edad media de la vida, con antecedente de muerte súbita o síncope. Generalmente la taquicardia ventricular que se genera en estos pacientes es polimorfa, y tienen un electro característico que no lo puse acá, se me va a haber mezclado. Después lo vamos a ver. La TB idiopática del ventrículo izquierdo también se da en corazones sanos. O sea, hay muchos subtipos de taquicardias ventriculares, algunas que se dan en corazones sanos, como la taquicardia ventricular idiopática del ventrículo izquierdo, que clásicamente es como esta, tiene un eje hacia arriba, o sea, negativa en D2 de 3 F, y parece una taquicardia supra con aberrancia. Sin embargo, es una taquicardia ventricular. Bueno, los elementos que aumentan el riesgo lo sabemos bien, la enfermedad coronaria, la isquemia. Para todas las taquiarritmias va a ser peor que el paciente sea un coronario, que tenga una hipertrofia ventricular izquierda, que tenga mala función ventricular, o que tenga una displasia renogénica, o que la taquicardia le genere síncope, o que tenga un cutelar. Durante el estudio electrofisiológico lo que hacemos es inducir la taquicardia, fijarnos que esté disociada la aurícula del ventrículo para confirmar que se trate de una taquicardia ventricular, y mediante la sobreestimulación podemos revertir esa taquicardia y hacer que el paciente vuelva a tener el ritmo normal. Y esto nos sirve después para programar el cardiodefibrilador con terapia antitaquicardia para evitar los choques y que el paciente pueda salir con un marcapaseo simple. Acá tenemos el electrodo de Brugada que se me había traspapelado. Este es el clásico electrocardiograma con el ST en lomo de delfín, como le dice Brugada, en lomo de delfín. Es un ST supradesnivelado, cóncavo, convexo hacia arriba, mejor dicho, convexo hacia arriba, sobre todo en B1, B2, B3, y con un bloqueo incompleto de la rama derecha. En estos casos hay que sospechar este síndrome de Brugada que se asocia a muerte súbita. Las TB de tracto salida de ventrículo derecho son muy comunes de ver, las vemos muy frecuentemente. El foco de la taquicardia está en el tracto salida del ventrículo derecho. Generalmente tienen buena función ventricular. Generalmente presentan patrón de bloqueo de rama izquierda y eje inferior, va para abajo. Muchas veces responde a los beta bloqueantes o el verapamil y puede hacer ablación por radiofrecuencia con bastante éxito. En general anda muy bien con ablación. Este es un gráfico de la reentrada rama a rama, que también se me traspapeló un poquito. Ocurre en el 30% de las taquicardias ventriculares asociadas a miocardiopatía dilatada. Generalmente tienen morfología de bloqueo rama izquierda y eje superior. Y las ramas participan del circuito y el tratamiento es la ablación por radiofrecuencia. La TB posinfarto, que es muy común, generalmente se dan infartos grandes. Este paciente que está acá dibujado no tenía taquicardia ventricular y este sí tiene taquicardia ventricular. ¿Qué pasa? ¿Por qué este paciente tiene y este no? Porque el paciente se dilata, tiene infarto grande, está dilatado y tiene esta zona del subendocardio apta para conducir. O sea, esto es lo que el paciente tiene, una conducción lenta a través del subendocardio, es una conducción anisotrópica. Ustedes saben que el sistema de conducción está a nivel subendocárdico, el sistema His-Purkinje, y el ventrículo se despolariza de endocardio a epicardio. O sea, hace este viaje de endocardio a epicardio. Cuando hay un infarto, el estímulo eléctrico no puede viajar de endocardio a epicardio porque tiene la barrera del infarto, la cicatriz. Entonces, ¿qué hace este estímulo? Tiene que viajar para acá. Tiene que viajar en forma anisotrópica, se llama.
El isotropismo es la conducción hacia el, digamos, facilitada, como están orientadas las fibras. Si el estímulo eléctrico tiene que viajar en ese sentido, se llama conducción anisotrópica. La conducción anisotrópica es 5 a 7 veces más lenta que la conducción isotrópica. Entonces, el hecho de que el paciente tenga un poco de subendocardio sano, postinfarto, hace que esa onda de despolarización viaje lento y permite que el paciente tenga un mecanismo de reentrada a este nivel y genere la taquicardia ventricular postinfarto. Bueno, eso es todo, chicos, lo que quería comentarles de taquiarritmias. No sé si tienen preguntas. Más o menos los pasé por las taquicardias con concurrencia angosto, las más comunes, las taquicardias con concurrencia ancho. Un poco hablamos de terapéutica, de diagnóstico diferencial entre las taquicardias con concurrencia ancho y las taquicardias con concurrencia angosto. Después hay que mirar electros y practicar mucho con electrocardiogramas, que eso lo podemos hacer también en los talleres. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Es un tema muy largo, muy vasto, pero bueno, tratamos de darlo en 1 hora. Doc, yo tengo una consulta. En los Dale. pacientes que tienen taquicardia ventricular lenta, Ujú. ¿por qué no se inicia el ritmo sinusal? O bueno, cuando vos tenés una TV lenta, por acá había algún electro de TV lenta, se da mucho a veces en los chagásicos, he visto muchos TV a veces lenta en chagásico, están impregnados de amiodarona, Este era un paciente chagásico con una TV lenta, si ustedes fijan, es una TV 100 latidos por minuto. Este hombre vivía en taquicardia ventricular. Venía al consultorio en taquicardia ventricular. Tenía puesto un cardiofilador, pero tampoco lo poníamos que lo choque mucho porque tenía la TV tan lenta que si no lo iba a vivir chocando. Y bueno, y no sale el ritmo sinusal, no sale porque el ritmo sinusal está, ponele, a 60 por minuto o a 70 por minuto, entonces siempre está suprimido. En realidad el ritmo sinusal, si uno lo busca, está, porque está disociado el paciente, a menos que retroconduzca VA, de ventrícula aurícula. Pero la aurícula está en ritmo sinusal. ¿Me entendés, Araceli? Sí. La aurícula continúa en ritmo sinusal. A veces Sí. puede haber capturas sinusales que se llaman, o sea que esa onda P baje el ventrículo y genere un QRS por ahí angosto. Se llaman capturas sinusales. También la captura sinusal también es, digamos, otro criterio para pensar en taquicardia ventricular. Pero las TV lentas son así y generalmente son muy bien toleradas. Ese es otro tema interesante que también les tiro, es un tip, digamos, que el grado de compensación hemodinámica no tiene nada que ver en el diagnóstico diferencial de una taquicardia con concurrencia ancho. ¿Se entiende? O sea, si a vos te viene un paciente descompensado por una taquicardia con concurrencia ancho, no por eso tenés que pensar en que la taquicardia es ventricular. No tiene nada que ver el estado hemodinámico con el estado del paciente. Hay pacientes que se descompensan mucho más con una supraventricular o con una FA rápida que a veces con una TB. O sea, no sirve para el diagnóstico diferencial el estado hemodinámico del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Después, cuando ustedes están en la guardia, que ahí es donde surgen las dudas a veces, en los pacientes que tienen TV monomorfa y ustedes lo quieren chocar, siempre choquenlo sincronizado. Porque donde ustedes pueden chocar que no sea sincronizado es en la FB, cuando el paciente tiene una FB no hace falta sincronizar, o una TV polimorfa por ahí. No necesita sincronizar el cardiofilador. Pero si el paciente tiene una TV o así lenta o una TV monomorfa y sostenida, siempre traten de sincronizar. Porque si el choque les cae sobre la T, pueden fibrilarlo al paciente y tener que volver a chocarlo en FB. Eso a veces pasa. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
sabe todo, ya saben absolutamente todo. Ya no lo vamos a molestar más, Doc. No, no es molestia, che. Bueno, muchachos, cortamos acá. Cualquier duda, cuando hagamos los talleres me pueden traer electro, y si no, bueno, cuando estemos en el servicio me muestran los electros que tengan dudas. Pero acá hay que practicar mucho con las taquicardias y ir practicando los criterios diagnósticos y esto. ¿Mm? Perfecto, gracias. Bueno, No. nos vemos. Gracias. Gracias, Doc. Doc. Nos vemos. Nada. Chao, chao. Chau, chau.